Buenas tardes, profesor José González. Mi nombre es Saúl Díaz y yo le vengo a hablar sobre el módulo 2. Vamos a comenzar con lo que viene siendo las propiedades físicas del suelo. Propiedades físicas del suelo la dividimos en dos para explicarla. Viene siendo lo que es la estructura del suelo y lo que es la porosidad del suelo. La estructura del suelo viene siendo lo que es el tamaño de las partículas que éste presenta. Como nosotros ya sabemos, un suelo arenoso tiene partículas más grandes que un suelo arcilloso. Los suelos que presentan con las partículas con mayor tamaño son los suelos arenosos y los suelos de grava. Estos son suelos que tienen la peculiaridad de que sus partículas son muy grandes y de que esto no maneja un buen flujo de agua. Y están los suelos limosos y los suelos arcillosos que presentan unas partículas más pequeñas. Ahora cuando nosotros hablamos del tema de porosidad, la porosidad no es más nada que el espacio que hay entre las partículas, y aquí es donde se guarda el agua. Están microporos y macroporos. Los microporos son prácticamente espacios en la porosidad que guardan agua y no sirven de mucho al cultivo. Y los macroporos es donde entra el agua y el viento para el pro del cultivo. Ahora vamos con el siguiente punto, que viene siendo los tipos de partículas del suelo. Depende, como ya lo explicamos anteriormente. Cuando podemos hablar de tipos de partículas, como son las partículas orgánicas, los minerales y toda esa cantidad de partículas que están en nuestro suelo. Y también podemos hablar de sus características, como el tamaño que ya les expliqué anteriormente. Eh, como ya les dije, las partículas vegetales son partículas que están en la capa más externa del suelo, y los minerales que están un poco más abajo en la tercera, segunda capa del suelo, que estas vienen desde su origen. Ahora vamos con lo que viene siendo los coloides del suelo. ¿Qué son los coloides? Bueno, los coloides es prácticamente una evolución de distintos minerales del suelo que forman una especie de cristal o una especie de cristalización de algunos minerales, y estos son importantes para el desarrollo de las plantas, ya que de aquí se extraen muchos nutrientes. Esto es un proceso geológico que tarda muchísimos años en hacerse un coloide del suelo. Hay muchos tipos de coloides y existen de diferentes tamaños. Ahora cuando hablamos del color del suelo, como hablamos en el objetivo pasado, el color del suelo se observa en algo llamado la tabla Munsell. La tabla Munsell te arroja muchísimos colores del suelo que van desde el rojizo al amarillo, y estos colores básicamente lo que hace es darte algo que se llama valor y grado, valor y cromo, y esto, o sea, tú lo notas porque es importante, y esto no es más que para determinar qué tipo de suelo y qué nutrientes te puede aportar un suelo. Ejemplo, un suelo rojizo te puede aportar tal vez mayor cantidad de óxido de hierro del suelo, y todo depende del tipo de cultivo que tú vayas a desarrollar. Eh, Ahora nos vamos con lo que es la textura del suelo. La textura del suelo no quiere decir más que el tipo de maleabilidad que presenta el suelo. Esto es muy importante a la hora de los cultivos, ya que con esto se determinan las buenas prácticas que le vayamos a realizar nosotros al suelo, ya que esto se determina se determina el regado que vamos a hacer, la labranza que vamos a hacer, el tipo de cultivo que vamos a tener, todo con la textura del suelo. Hay dos tipos de manera de ver qué textura tiene nuestro suelo. Una puede ser en laboratorio, que nos va a decir si nuestro suelo tiene tanto por ciento de suelo limoso, de suelo arcilloso, de suelo arenoso. Y también existe una forma manual de saber qué textura tiene nuestro suelo. No es nada más que agarrar una bolita de tierra donde nosotros vayamos a hacer nuestro cultivo o nuestro proyecto, y le echamos algunas gotas de agua. Esta la agarramos en nuestra mano, y si forma una bolita, si es capaz, si es maleable, quiere decir que nuestro suelo no es arenoso. Si no forma nada y se queda así sin forma, quiere decir que es arenoso. En caso de que se dé la bolita, ahí estamos entre un suelo limoso y arcilloso. ¿Qué podemos hacer para determinar qué más porcentaje tiene de manera manual? Que no es una manera 100% verificada, pero te da un estimado bastante bueno. Y es cuando se forma la bolita, tú la estiras. Y dependiendo del grado de flexibilidad que ésta tenga, podemos saber si el suelo es más arcilloso o más limoso. Si se estira mucho, si se tira más de 4 o 5 centímetros, es muy probable que sea suelo arcilloso. Si se queda en un límite de 4 o 5 centímetros, es más probable que sea limoso. Pero igual esto no es 100% confirmable. Ahora nos vamos con lo que viene siendo la conductividad hidráulica del suelo. La conductividad hidráulica viene con dos puntos fijos, que es la infiltración del agua y
lo que es la conductividad hidráulica. La infiltración del agua no es más de cuando el agua penetra nuestro suelo. O sea, con lluvia, con riego artificial, con riego normal, como tú lo quieras ver. Y la conductividad hidráulica es la cantidad de humedad que hay en el suelo, que es muy importante porque, o sea, la conductividad hidráulica va dirigida dependiendo de cuánta humedad hay en nuestro suelo. Si hay poca humedad o hay una humedad correcta para nuestro cultivo, la conductividad hidráulica, o sea, el movimiento del agua en el suelo, va a ser muy fluido y va a ser más agradable. En cambio, cuando un suelo está muy húmedo, la conductividad hidráulica se va a ver entorpecida porque ya sería un suelo o sea, un suelo ya con mucha cantidad de agua, pues, y estaríamos ya llegando al encharcamiento. Por eso la conductividad hidráulica es algo que tendremos que saber manejar para el correcto drenaje y el correcto regado de nuestro suelo.